Continuando, el filósofo argentino afirma que la izquierda convierte la orientación sexual que uno elige, palabras de Jonathan Ramos, en una opción política. Se afirma esto al decir que lo que uno hace en la cama se convierte en algo político bajo la frase atribuida a Kate Millett: lo personal es político. Esta sección ya parte de un error al plantear que la orientación sexual es una elección. Si bien el debate sobre el origen de la orientación sexual aún está abierto, es bastante conocido que esta no es un asunto de elección voluntaria. Bajo esta premisa, gran parte de la argumentación de Ramos pierde sentido. Sobre la politización de la sexualidad, se omite el hecho de que no es la izquierda quien politizó la sexualidad, sino que ésta ya estaba politizada previamente. Se puede atribuir, ya sea por descuido o mala intención, la falta de mención de este hecho. Desde que el homosexual existe en sociedad, incluso antes de ser consciente de pertenecer a esta minoría, como diría Didier Eribon, este se encuentra inmerso en un mundo que le da un signo político a lo que hace en la intimidad. Lo que se hace en la cama es objeto de escrutinio, no solo por parte de la izquierda, sino por sectores interesados en preservar una moralidad impuesta. En este punto se refleja la lectura limitada de la frase de Millet. Lo personal es político no porque se desee que sea así, sino porque la realidad actual lo dispone así. Mientras existan sectores conservadores que consideren que se debe legislar sobre lo que uno hace en la cama, esto va a continuar siendo de esta manera. Sería idílico vivir en un mundo donde la intimidad sea un asunto privado y deje de ser objeto de discusión política. El video prosigue con la afirmación de que la politización de la homosexualidad produce la noción de conciencia de género, análoga a la conciencia de clase que impulsa a los homosexuales a reconocerse a sí mismos y rechazar el discurso de la derecha. Se continúa el relato hablando de que un homosexual que no adopte la ideología de género sería un alienado para la izquierda. Esta caterva de afirmaciones resulta inconclusa al basarse en generalizaciones simplistas. En primer lugar, es debatible la idea de la diversidad sexual como sector homogéneo, aunque sí es pertinente hablar de un sentido de pertenencia, consciente o inconsciente, pero ese es otro tema. Por otro lado, la frase de rechazo a la derecha no clarifica a qué se refiere con derecha y qué supuestamente se rechaza. El discurso se mantiene con las premisas erróneas al afirmar que un homosexual que no adopte la ideología de género es un alienado para la izquierda. No se clarifica qué es esta supuesta ideología de género y tampoco se comprende el significado de alienación. Si bien la izquierda, al igual que cualquier otra ideología, tiene una teorización para abordar la cuestión de la sexualidad, no implica que ésta sea hegemónica, sin mencionar que la diversidad sexual no es un grupo homogéneo. En este sentido, no se puede afirmar que un homosexual que rechace determinadas políticas sería un alienado para la izquierda. Lo que sí sería análogo al concepto de desclasamiento serían las acciones que vayan en contra de sus propios intereses. Un homosexual que considere que su orientación sexual es objeto de vergüenza sí encajaría en este extraño espacio compartido con mujeres que justifican la violencia padecida en base a la creencia de que el esposo tiene derechos sobre su cónyuge. Ya saben a lo que me refiero. Hay una propaganda en Bolivia sobre casos así que hasta se convirtió en meme. El discurso continúa con la declaración de que el progresismo usa al homosexual para encajarlo en el relato de víctimas y victimarios. En aquí se regresa al negacionismo de los conflictos existentes, calificándolo como relato inventado. No es necesario ser de izquierda para tomar conciencia de que la diversidad sexual experimenta una serie de condiciones particulares producto de la discriminación, por ejemplo. Más allá de los análisis de causa que se pueden realizar, la realidad es que el problema está presente. El filósofo argentino afirma que se ha construido un discurso para ligar a la oposición a la ideología de género con la oposición a la homosexual. Este discurso resulta rastrero al omitir
que el concepto de ideología de género es ambiguo, además de ser utilizado como arrojadiza contra diversas cosas. Detrás de la oposición a esta supuesta ideología se localiza muchas veces una oposición a la población de la diversidad sexual en lugar de oposición a políticas en concreto. Ramos afirma que la acusación de homofóbico a quien se opone a la ideología de género es muestra de esta unión entre proyecto político e identidad. El problema en esta afirmación radica en la ambigüedad del término ideología de género, como ya se ha reiterado varias veces. Este concepto es un saco en el que se pone todo lo que se rechaza, además de un disfraz para que algunos se encubran prejuicios detrás de posturas políticas y racionalización. Y bueno, eso sería por el momento. Cualquier pregunta, duda, cuestionamiento, demás elementos, no duden en consultar. Muchas gracias.